Buenas noches. La clase del día de hoy se va a tratar sobre cómo podemos modificar todo lo referente a materialidad en Revit. Entonces, para iniciar esta clase, nos posicionamos en la vista 3D y procuramos que nuestro nivel de detalle lo tengamos alto para poder visualizarlo y nuestro estilo visual sea sombreado, coherentes o con texturas, cualquiera que les sirva mejor, dependiendo de como la rapidez y velocidad en la que esté trabajando el programa. Pero les recomiendo realista para que podamos ir viendo los materiales como eh, se previsualizan en Revit. Entonces, para iniciar con nuestro proceso de edición de materialidad, vamos a tocar un elemento, cualquiera que sea. Puede ser desde el suelo hasta alguna pared o el piso. En mi caso, vamos a trabajar inicialmente con el suelo. Vamos a tocar el suelo y nos vamos a ir a propiedades. Cuando estemos en propiedades, vamos a darle editar tipo. En editar tipo nos va a aparecer una sección que se llama construcción. La mayoría de materiales tienen esta sección que se llama construcción, a menos de que sea un material que tengamos que editar la familia como tal, pero en general nos va a aparecer esta función de construcción. En esta función nos vamos a ir al apartado que se llama estructura, le damos a editar y este ya lo hemos hecho algunas veces, pero acá lo vamos a profundizar un poco, perdón. Vamos a entender cuál es la función de la materialidad y cómo podemos visualizarla y editarla. Inicialmente nos sale como las capas que tendría nuestro material. Entonces, la estructura principal, que en este caso sería la estructura como tal. En este caso se llama baldosas de piedra. Si lo tocamos, baldosas de piedra. Y acá nos da como el grosor. Entonces, nosotros tenemos como los dos contornos que no tiene materialidad porque literalmente es como el borde o el contorno de la línea y podríamos, por ejemplo, insertar un espacio más. Podemos hacer dos cosas. Este espacio, si lo insertamos al lado arriba, va a ser un material que se va a sobreponer. Si eso fuese un piso, por ejemplo, se va a sobreponer en la parte de arriba. De igual forma, si insertamos uno, podemos insertarlo nuevo o podemos poner arriba abajo. Digamos que pongamos abajo, vamos a ir al de abajo, insertamos uno nuevo y ese sería un material que está abajo. Nosotros podríamos seleccionarlo con clic izquierdo, el material y ir viendo cuál es el posicionamiento de cada uno, ¿verdad? Después podemos cambiarle el nombre. Podemos tener una estructura principal, pero podríamos poner que es sustrato, o sea que es parte de la tierra, una capa térmica, algún acabado específico, alguna membrana o alguna plataforma. Esto, y es un buen ejemplo, tomar el suelo, es porque muchas veces, y ahorita les hago un dibujo, podemos tener como diferentes superficies dentro de una misma estructura. Entonces voy a seleccionar las que cree nuevas. Aquí tendré que ponerle yo, digamos, un grosor para que esa capa sea visible, ya sea restándole al grosor total y poniéndole a estas otras dos capas, o haciendo el peso un poco más grueso y, no sé, poniéndole acá 0,5 centímetros y acá 0,5 y haciendo que el espesor final sea 30 centímetros de piso. Pero bueno, en este caso vamos a seleccionar y vamos a suprimir, porque no queremos ver todavía eso. Voy a cerrar esta ventana, voy a cerrar de nuevo esta y voy a ir a la vista de nivel de piso terminado. Ok, como podemos ver en nivel de piso terminado, bueno, si ocultamos esta imagen y nos vamos acá y tocamos el piso y le damos mostrar, esto en este caso porque lo teníamos oculto, podemos ver que la visualización de nuestro material es una cuadrícula. Eso también lo podemos editar en materiales, pero es para que lo vean. ¿Qué se va a visualizar en el plano, digamos? Podemos ver que es como un tipo de línea diferente, un grosor diferente y también un color un poco más tenue. Entonces, en este caso, estando acá en planta, les voy a dibujar a qué me refería con las capas. Supongamos que tenemos un edificio de una altura X y en nuestro modelo tenemos un piso. Nuestro piso en este caso va a medir, digamos que 30.
Este es nuestro piso del edificio, ¿verdad? Podemos decir nosotros que todo esto es una chorrera de concreto, o podríamos decir que tiene otras cosas en sí, otras capas. En este momento no vamos a trabajar en referencia a la estructura, digamos, de varilla que podría tener un piso, porque esta es la manera arquitectónica de hacerlo. Un piso estructural se hace de una manera diferente, pero como es representativo y es para modelar proyectos arquitectónicos y no necesariamente planos constructivos, que la herramienta también nos dejaría hacer eso, pero en este caso no lo vamos a hacer, entendemos que esto podría ser una chorrea. Sin embargo, podríamos nosotros llegar y decir que, bueno, tocando esta herramienta que se llama desfase y poniéndole un número específico, en este caso 0.01 para simular, punto 1, perdón, para simular 10 centímetros, podríamos hacer una capa y podríamos hacer, por ejemplo, otra de 0.05 para simular 5 centímetros hacia abajo, perdón. Vamos a borrar esta. Y bien, en nuestra edición de piso podríamos decir y podríamos editar a que esta capa inicial de acá sea de concreto, esta capa de acá sea algún aislante térmico y esta capa acá una tablilla de madera, por ejemplo. Entonces a eso me refería cuando nosotros tenemos la posibilidad de editar varias capas en un mismo material, que eso se podría percibir así en una vista. Pero bueno, vamos a borrar esto y en este caso vamos a volver al 3D. Vamos a seguir trabajando con nuestro piso. Lo seleccionamos, le damos a editar tipo y volvemos a el parámetro de construcción, estructura y a nuestro espacio donde podemos ver los materiales. Siempre que queremos cambiar material, tenemos que estar posicionados en este espacio de materiales y tocar los tres puntitos que nos salen. Y vamos a ver qué es lo que tiene un material en sí. Entonces, por ejemplo, este es un material que ya venía predeterminado en Revit. Tenemos acá arriba el apartado de identidad. Aquí es donde nos da como las características de este material. Nosotros podríamos como poner varias cosas para que cuando haya un modelo referenciado tengamos toda la descripción de un material. En este caso, como es un material predeterminado, no vienen esas descripciones, pero por ejemplo, trae su nombre, trae la clase de material, dice genérico, pero por ejemplo, si fuera un piso específico, podríamos poner cerámica, no sé, por ejemplo. Aquí podríamos poner una descripción del material, ya sea como una, un detalle, una nota técnica, digamos, de la descripción de material, algún comentario específico, no sé, la cantidad de material que tenemos o algún dato relevante, palabras claves que nos ayudarían a encontrar ese material. Fabricante, modelo, coste, la página que podamos, donde podamos obtenerlos, alguna nota, marca y demás. Esto es muy importante, o este apartado es muy importante siempre y cuando nosotros estamos trabajando en la metodología BIM, que todo se interconecta y toda la información va a estar dentro de nuestro modelo. En este caso no voy a poner nada acá, porque es un ejemplo y no necesitamos como referenciarlo a un material real, pero es muy funcional para eso. Luego, en gráficos hay distintos apartados. Inicialmente tenemos el sombreado, que es la apariencia que tendríamos si ponemos la visualización de, bueno, ahorita que no sé dónde va a aparecer, pero la visualización de colores sombreados. Nosotros podríamos tocar, digamos, esta casilla que dice usar apariencia renderizada para que el material se vea tal cual, digamos que se vea en su vista más realista. Aquí podríamos cambiar el color. Si tocamos el color, tenemos colores básicos. Podríamos añadir un color nuevo, utilizar este cuadro de colores o alguna librería de color que tengamos. En este caso, no se los voy a mostrar, no lo tenemos, pero podríamos, por ejemplo, descargar la librería de colores de Pantone para Revit y tenerla acá, por ejemplo. La transparencia de nuestro material, que tanto queremos que se vea, digamos, hay materiales, no sé, una tela, que podríamos cambiar la transparencia para que en su visualización de renderización de Revit como tal, no de otro programa, se pueda mirar de una vez o en algún dibujo específico que queramos sacar. Luego están los patrones de superficie. Esto básicamente es cómo se puede representar este material en planta o en su dibujo por defecto. Entonces, antes que nos referimos, por ejemplo, a la planta, vimos que el patrón que teníamos era una cuadrícula. Esto es el patrón que escogimos por defecto para este material. Tenemos que son como
líneas o cuadros a 60 por 60. Por eso es que se nos genera una cuadrícula. Pero si fuera otro material, nosotros podríamos aquí mismo como tocar algunos de los materiales determinados que tiene Revit o en su defecto editar algún patrón. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Bueno, lo podemos cambiar por madera para que lo veamos ahora más adelante. Le vamos a aceptar. Aquí podríamos cambiar el color, la alineación del material, la textura, podríamos como moverlo, digamos, según como queramos que se vea. Ese sería el primer plano. Luego tenemos uno de fondo, que también se puede editar. En este momento no vamos a dejar ninguno. Podríamos ponerle un color específico o algo, pero en este momento lo vamos a dejar tal cual. Luego hay un patrón de corte. ¿A qué nos referimos con un patrón de corte? Yo podría poner un patrón de corte e igual utilizar, vamos a ver, el de madera, acabo de madera, por ejemplo. Ahorita se los muestro. Pero básicamente cuando generamos una sección, así se va a visualizar el material. En lugar de ser un material que el fondo nada más es blanco, se ve la línea del grosor del material como tal, lo podríamos visualizar de esta manera. Igual acá podríamos poner un patrón de fondo, podríamos ponerle algo de fondo, algún color, alguna cosa, pero por su defecto lo vamos a dejar de esta manera. Posteriormente tenemos apariencia, que esta apariencia es bastante chiva e importante, digamos, podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos la información del material, podríamos como cambiarle el color. Acá nos aparece que está de color gris, de hecho si lo vemos en el 3D nos aparece como un color grisáceo, pero podría ser de cualquier otro color. Acá nos aparece que puede tener como una imagen. Si la seleccionamos, podríamos escoger una imagen que nosotros tengamos para tener una textura o algo así. Posteriormente les voy a hacer ese ejemplo. Aquí igual son cosas como más específicas de difuminado de la imagen, lustre, si queremos que sea metálico o no metálico. Por ejemplo, si lo hacemos metálico, no puede que nos cambie un poco como la visualización del material. Y ahí nosotros vamos cambiando eso. Vamos a poner que no es metálico. La reflectividad, digamos. Em, si la seleccionamos, podríamos tener como ves, como reflectividad. Podemos generarla directa, oblicua, dependiendo cómo queremos que se vea el material. Si fuésemos a hacer un render en Revit. Igual, parámetros de transparencia, podríamos tocarla, podríamos poner la cantidad, seleccionar alguna imagen y otros parámetros como de difuminación, translucidez, reflexión y demás. Generalmente estos patrones no se suelen tocar como tal porque eh, van a ver que conforme vayan usando más el programa, muchas veces las personas optan por utilizar otros programas de renderizado que no sean directamente el programa o la extensión que nos trae Revit en sí mismo, porque tienen mejor visualización de imágenes y demás. Pero si lo quisieran hacer, podrían trabajar como estos parámetros. Nosotros como no vamos a generar renderización, se los estoy mostrando, pero no vamos a realizar como estas configuraciones. Y bueno, así sucesivamente tenemos de cortes, que podemos poner imagen, podemos poner autoiluminación, o sea, eso sería como, no sé, por ejemplo, si lo tocamos y queremos como generar una lámpara, entonces creamos un material que por sí solo vaya a iluminarse en algún render o así. Podemos poner como la temperatura del color, ve que aquí nos trae como diferentes, es muy específico, nos trae como diferentes formas de luz y el parámetro o la temperatura que podamos ponerle. Relieve por si quisiéramos tener alguna textura, si nosotros generamos como una textura, si no sé, editamos la imagen y sacamos como el inverso de la imagen y nos queda una imagen blanco y negro y quisiéramos poner eso de fondo para que se resalten ciertas texturas, podríamos ponerlo acá y poner la cantidad y también el matizado de la imagen, el color que nosotros queramos como que se vaya viendo. Entonces, en general, esos son como los parámetros. Podemos copiar estos parámetros y podemos generar como alguno físico. Por ejemplo, estas dos otras opciones que nos sale de físico y térmico, pero en este momento no nos vamos a extender en eso. Básicamente así es como funciona, digamos, como un material. Vamos a darle a aceptar porque ya habíamos cambiado en gráficos el plano de corte. De hecho, podríamos como cambiar el color para probar. Le voy a dar a aceptar y lo voy a aceptar y aceptar para que se guarde nuestro parámetro. Nos podemos ir acá a la vista de nivel de piso terminado y, por ejemplo, podremos como ver que primero, si nos ponemos acá en línea oculta,
Ok, ajá. Y nos acercamos, si nos alejamos se va a ver toda una mancha porque no se está definiendo, pero si nos acercamos podemos ver más bien que si nosotros queríamos que el piso fuera de madera y queríamos que tuviera la textura, aquí se nos va a ver reflejada la textura que escogimos, que cambiamos inicialmente. Tal vez de esta manera se vea como muy densa y por eso cuando nos alejamos como que se torna como si fuera todo un color. Pero podríamos cambiar el parámetro dentro de esa estructura como hacerlo más amplio, perdón. Y otra que podemos ir viendo es, digamos, hacemos un corte, lo seleccionamos, vamos a la vista del corte y podemos ver que el parámetro de vista que le puse en corte también se cambió. Se puso la textura que en su defecto es de madera de corte y se cambió el color que nosotros queríamos. Entonces, hay muchísimas cosas en los materiales que nosotros podríamos cambiar de esta forma y posteriormente en la clase que vamos a hablar más como de plantas, planos y vistas en calidad de línea y demás, podemos extender un poco más de cómo podríamos generar eso para todo el dibujo en sí. Bueno, vamos a volver al 3D, vamos a seleccionar de nuevo el piso, editar y volvemos al parámetro de materiales. En este caso, como vimos, esta textura era demasiado densa, entonces voy a igual simplificarlo con el que teníamos antes. Listo. Ahora bien, hay dos formas de que nosotros podamos hacer como materiales. Podríamos trabajar en su defecto con el material que seleccionemos. Hay muchísimos materiales que, como pueden ver, vienen ya por defecto, tienen como su textura. Por ejemplo, podríamos ver los vidrios que ya vienen transparentes como tal, algún hierro que traen como la reflectividad, por ejemplo, la placa metálica, que son materiales que ya vienen piedra, que ya vienen como configurados. Para este ejemplo voy a buscar uno de madera, por ejemplo. Voy a seleccionar este, tablones de madera. Nosotros podemos ver que aquí, digamos, en el primer plano no hay ninguna visualización de superficie, pero en corte sí tenemos como la textura. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que posiblemente en planta vamos a verlo blanco, no va a tener ninguna textura acá como tal en nivel de planta, pero en corte sí nos va a salir como esta línea, sí nos va a salir de este color. Aquí lo que nos está diciendo es que no tiene ningún patrón, o sea, se va a ver liso, como uniforme, pero puede posiblemente ser de este color. Ahora, en aspecto físico, nos dice que tiene esa imagen predeterminada, que está a casi que 1 metro por 1 metro. Entonces, esta imagen, como que si la seguimos interconectando, eh, se va a ver de esta manera. Ahora bien, ese nos trae el parámetro de físico y térmico porque es un material que puede tener aislante y demás, entonces podemos ver como el comportamiento de la resistencia del material igual de manera térmica. Son parámetros más específicos, pero como para que vean el nivel de especificidad. Ahora bien, listo, ¿cómo podemos hacer el material nuevo entonces? Hay dos maneras, o bueno, tres. Acá podríamos como abrir o cargar alguno existente. No lo vamos a hacer porque no tenemos uno listo. Pero acá en este circulito, si lo tocamos, podemos crear un material nuevo. Esto sería crear un material nuevo desde cero o en su defecto podríamos darle duplicar un material de elementos, es decir, el material que tenemos seleccionado, duplicarlo. En este caso podemos hacerlo así o le damos clic derecho y le damos duplicar material. Vamos a duplicar este material. Para que no se nos repita, podríamos ponerle como madera para el curso. En este caso yo porque estoy haciendo el ejemplo. Listo. Y literalmente haríamos un material nuevo con los mismos parámetros del otro material y podríamos cambiarle ciertas cosas. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es generar un material nuevo desde cero, como por ejemplo este. Siempre va a salir nuevo material por defecto. Si le damos clic derecho, vamos a darle en cambiar nombre y le ponemos madera para curso 2. Se nos va a ir literalmente a la parte de el otro material que tenemos porque se llama prácticamente igual. Y aquí lo podríamos buscar. Si entramos y no lo encontramos, podríamos buscarlo por el nombre o simplemente buscarlo, digamos, entre los materiales que nos aparezcan. Vamos a
editar ciertos parámetros. Aquí lo vamos a dejar como tal cual. Aquí podríamos ponerle, en lugar de genérico, podríamos ponerle madera, porque estamos trabajando como un material de madera. Y ahora sí, vamos a ponerle un color. Podemos seleccionar tal vez un café, hacerlo un poco más claro. O bueno, podemos ver los libros de colores que ya tenemos. Por ejemplo, aquí ya estaba cargado el Pantone. Entonces hay diferentes colores. Podemos, digamos, como poner, bueno, busquémoslo. Vamos a poner como algún color café, por ejemplo este. Le damos a aceptar. Ya tenemos como ese color, le damos a aceptar. Entonces ve que se nos pone acá. Podemos dejar el patrón como ninguno y tal vez, no sé, en patrón de corte podamos generar este patrón de corte de madera. Le damos a aceptar. Bueno, nos salimos otra vez, entramos en el material. Y lo que les quiero enseñar es esto, justo. Acá en colores podríamos cambiar el color, es decir, podríamos agregar un color específico. Podemos buscar un café, por ejemplo. Vamos a ver algún color pastel o alguno que nos interese. Como pueden ver, hay como diferentes tipos. Pero bueno, podemos poner este, por ejemplo. Le damos a aceptar, ponemos el color como tal, ve que el material se nos cambia. Y acá en seleccionar imagen, voy a enseñarles, bueno, pueden poner cualquier imagen, evidentemente, si quisieran hacer un mural, pueden poner una foto incluso de ustedes. Pero les voy a enseñar cómo donde podría descargar unos materiales que les puedan ser útiles para esto. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar acá, por ejemplo. Siempre que busquen una imagen que quieran como repetirla, un patrón grande, que es lo que pasa con estas imágenes que uno quiere meter en un material nuevo que va a crear, repetirlas y que el patrón sea continuo, no que se vea como una línea donde corta la imagen literalmente, sino que el patrón sea continuo. Para buscar una imagen así, siempre hay que poner, bueno, lo que queramos, por ejemplo, en este ejemplo pusimos así como textura de madera, les recomiendo siempre ponerlo en inglés, como acá, y poner esa palabra, simples, para que la imagen tenga esta característica que les digo. Bueno, yo entré a este ejemplo, que fue el primero que me apareció, pero pueden buscarlo con cuidado y ver alguno que les guste más. Y bueno, descargué, creo que este. Entonces le descargan la imagen. Hay algunas imágenes generalmente que salen como de pago o con algún sello de agua, pero bueno, ustedes buscan la que más les funcione. Volvemos acá. Vamos a darle acá donde dice imagen, en seleccionar una imagen. En este caso, yo esta imagen la tengo en el escritorio. Está acá de hecho y la voy a agregar. Y como podemos ver, aquí ya está mi imagen. Entonces, hay varios parámetros de edición dentro de la misma imagen como tal. Como les digo, hay cosas como de brillo, de invertir el color, digamos, en este caso no lo vamos a hacer porque se vería de esa manera, y otras transformaciones. Vincular alguna textura, podríamos incorporar una imagen para eso. Desfase, digamos que tanto en el X va a estar o en el Y, vamos a dejarlo tal cual. Si somos muy curiosos, podemos ver que acá levemente se ve como la línea de corte de la imagen. Eso depende de la imagen. Entre más eh, la imagen, entre más esté, digamos, realizada para ser un patrón homogéneo, va a ser menos percibible, pero en este caso no es demasiado como se percibe el cambio, porque la textura se parece mucho entre sí, se van como coordinando las imágenes, entonces no hay ningún problema. Luego tenemos rotación, podemos ponerla como en un ángulo específico, digamos en 45 y ver que nos aparezca así, digamos, en nuestra visualización. En este caso lo vamos a dejar en cero. Luego, acá está lo que sería como el tamaño. Ven que está 30 por 30. Yo en este caso le voy a poner 1 metro y de una vez se me cambia 1 metro por 1 metro. ¿Por qué? Porque tenemos esta pestaña que básicamente lo que nos hace es como que bloquea y linkea la relación entre altura y anchura. Si lo quitáramos, podríamos poner 1 metro por 2 metros, por ejemplo, y hacerla diferente, pero en este caso voy a ponerle 1 metro por 1 metro y voy a dejar esto así. Y bueno, luego está como
cómo repetir eso. En este caso lo tenemos en modo mosaico, es decir, que esta imagen se va a repetir múltiples veces en todas las direcciones de ese mismo cuadro para hacer como un gran mosaico. O de manera vertical o horizontal. Entonces, en este caso lo vamos a dejar así. Voy a darle terminado, le voy a dar a aceptar. Aquí también le damos a aceptar, aceptar. Y bueno, vamos a ver si nos posicionamos en 3D y si estamos específicamente en la vista realista, lo vamos a ver con la imagen como tal. Entonces podemos ver que aquí nuestro piso, en este caso, primero es solo una capa porque no pusimos más capas y que tiene la imagen. Y la imagen, como pueden ver, se repite bien, o sea, se entiende como un solo elemento. Se ve tal vez acá la división, pero es meramente como una división muy pequeña, no es tan percebible porque la imagen es tipo simples. Entonces es la forma como editar un material como tal. Y esto se visualiza de diferentes maneras dependiendo de lo que hemos editado. Por ejemplo, si lo ponemos sombreado, nos va a tirar el color que escogimos en visualización sombreada. Igual si entramos acá, vemos que no hay ninguna textura porque no le pusimos, pero en sección sí podemos ver la textura que escogimos y el color gris que se editó. Entonces, básicamente, esos son como los procedimientos en los cuales nosotros podríamos cambiar las materialidades de todo. Eso mismo se puede repetir con un muro, con algún vidrio, algún elemento genérico que creemos e incluso una puerta si entramos y tiene los parámetros. Muchas veces en este tipo de familias que ya son como puertas o ventanas que descargamos e incluimos dentro del proyecto, nos sale materiales sacados directamente un apartado afuera, no nos sale en construcción. Entonces aquí los podemos ver, podemos cambiarlos y hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, como la material general del producto o de la manilla o así, ¿verdad? Entonces acá va cambiando. Hay algunos tipos de familia que no tienen eso y nos tendríamos que meter directamente en la familia y cambiar el material desde afuera. Hay algunos que incluso están bloqueados, pero bueno, en este momento no vamos a extendernos en eso, sino nada más vamos a quedarnos acá de cómo es que se configuran los materiales y en cómo, de qué manera se puede visualizar. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les funcione. Les recomiendo y dejo como tarea que para sus presentaciones de proyecto final, que en realidad no es calificada ni nada, digamos, es a gusto y criterio de cada uno, pero les recomiendo para que puedan como probar la herramienta e ir teniendo conocimiento sobre esto, que vayan cambiando los materiales del proyecto, como ustedes quieran. Pueden, no sé, como por ejemplo hacer un piso lujado, no hay problema si dejan las paredes de este color o le ponen una textura o agarran un mueble, una ventana, algún techo, lo que sea, y le cambian el parámetro de los materiales para poder como tener una diversidad de distintos materiales dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, acá yo tengo el espacio de la piscina, que fue un espacio que abrí dentro del mismo piso, que ustedes podrían irlo viendo. Podrían generar un modelo genérico, generar acá una capa y ponerle, por ejemplo, materialidad de agua para ver cómo es que lo podemos ver. Así sucesivamente con lo que quieran, no sé, el mismo mobiliario o los materiales de las paredes, techos o demás, incluso de la topografía como tal. Entonces, básicamente eso, que cambien los materiales al gusto de ustedes y cualquier consulta, ya saben que nos pueden escribir al privado o por el grupo. Espero que les funcione y muchísimas gracias.